Hola Sagitario, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Quédate con lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Aquí Sagitario, puede ser que muchos de ustedes estuvieran pasando algún tipo de situación económica poco fácil en su vida, que estuvieran teniendo pues bastantes dificultades, quizás no. Pero esta carta me está hablando precisamente de un renacimiento, de un despertar, de una segunda oportunidad en lo económico. Aquí puede ser que tú estés dejando atrás, como te decía, una etapa poco fácil, algún tipo de estancamiento, puede ser también algún tipo de estancamiento económica, y vas a estar entrando en una nueva fase donde van a existir nuevas oportunidades financieras. Todas estas nuevas oportunidades económicas pues van a estar volviendo a aparecer en tu vida. Esténse al tanto, porque a veces me dicen no pasa nada así, pero tienen también ustedes que observar, que poner atención, que cambiar creencias y que fijarse qué es lo que está a su alrededor. Es como si algo que estuviera detenido volviera a activarse. Puede ser que se vuelvan a activar algún tipo de proyectos de trabajo, o que puedan tomar algún tipo de decisiones financieras que cambien el rumbo pues de su vida. La reina de oros acá me está hablando. Precisamente sabía que esto era en el ámbito económico, porque la reina de oros es precisamente habla de economía. Es una carta muy favorable para los asuntos financieros, los asuntos de trabajo. Aquí me está hablando que gracias a esto, gracias a este renacimiento, muchos de ustedes pues van a estar teniendo estabilidad financiera, van a estar administrando su dinero de la forma más adecuada, de la forma más correcta. Acá también me puede estar diciendo que alguien podría estar llegando a la vida de ustedes y podría estarlos ayudando. Alguien que es muy práctico, alguien que sabe manejar los recursos económicos, y esta persona podría estarte aportando cierto apoyo, consejo, guía, incluso algún tipo pues de dinero para que te puedas estar manejando. Y esto confirma que este renacimiento va a sentar una base económica real, una base económica muy firme para muchos de ustedes. Y el 2 de bastos, acá tú vas a comenzar a planificar el futuro. Aquí me está diciendo esta carta que es posible que estés pensando en tomar decisiones económicas. Vas a estar pensando qué es lo que vas a hacer, cuál es el próximo paso a seguir, hacia dónde quieres ir. Es posible que estés planeando algún tipo de negocio, algún tipo de proyecto, o simplemente algún tipo de trabajo. Aquí tú estás decidiendo qué hago, para dónde voy, cuál es el próximo movimiento. Estás pensando en expandirte, quizás en viajes, en inversiones. Aquí es un momento donde tú estás mirando hacia adelante y vas a estar pues valorando todos los pros, todos los contras, y hacia dónde estarías pues dirigiéndote en los próximos días, en las próximas semanas. Y la emperatriz, acá la emperatriz es una carta de abundancia, de crecimiento y de recursos. Aquí puede llegarte el apoyo de alguna persona generosa, una persona que es buena, una persona que es honesta. Esta persona podría darte los recursos para iniciar algo que tú quieres iniciar. Si es un negocio, si es cambiarte de trabajo, pues también podría estarte ayudando en ese tiempo de transición laboral, incluso consiguiéndote ese otro trabajo pues mucho mejor. Ayudándote quizás en tu mismo trabajo pues quizás a cambiar de puesto de trabajo donde te paguen más. Esta es una persona que si tú necesitas hacer algún curso, por ejemplo, y no tienes el dinero para hacerlo, esta es la persona que te lo estaría prestando. Si quieres hacer un viaje, es la persona que te lo va a pagar. Si quieres comprar una casa o necesitas empezar un negocio y necesitas algún tipo de crédito, algún tipo de dinero, pues esta persona podría estarte ayudando a que tú obtengas ese crédito o que obtengas pues ese dinero. Aquí es alguien definitivamente que te ayuda y te provee los recursos para que tú puedas continuar, para que tú puedas seguir hacia adelante. Vamos a ver qué otras cartas más vienen aquí para Sagitario en los próximos días. Saber qué viene para Sagitario. Aquí aparece este 5 de oros. Esto no es pobreza ni que te vas a sentir mal económicamente.
Simplemente me está indicando que puede haber aquí un gasto fuerte. Puede haber algún tipo de inversión que sea necesaria que la hagas, que te vas a quedar momentáneamente con una sensación de escasez de recursos, pero cuando queremos comenzar algún tipo de negocio o cuando queremos cambiarnos de trabajo, cuando queremos hacer algo en este ámbito financiero, pues simplemente hay que desembolsar dinero. Incluso muchas veces, pues como te estaba diciendo con la emperatriz, pedir incluso algún tipo de crédito. Y eso pues no solo te dejaría en cero, sino te dejaría en negativo. Usar el crédito para inversiones, para prosperar, para salir adelante, no es malo. Simplemente pues es utilizar el dinero de otros para avanzar uno económicamente. Muchas veces lo vemos como negativo, pero realmente pues no lo es. Aquí tú vas a estar recibiendo ayuda, vas a estar recibiendo recursos para comenzar algo y nada, vas a tener que poner dinero o poner pues de tu crédito para poder construir algo en el futuro, ¿ok? Momentáneamente sí te quedarías en negativo, pero esto necesariamente no es malo, sino es que vas a comenzar algo. Y el loco me está hablando precisamente de eso. Me está hablando de que aquí hay un nuevo comienzo, aquí hay un nuevo inicio. Y esto refuerza lo que decía la carta del juicio, que aquí te lanzas algo nuevo, te lanzas a un proyecto, a un negocio, a un estudio, a un viaje, a un cambio laboral. Aquí hay algo diferente que muchos de ustedes van a estar comenzando en los próximos días. Aquí vas a estar empezando definitivamente algo de cero. Vas a tomar un riesgo y vas a estar confiando en alguna pues oportunidad. Este 3 de espadas aparece aquí después. Puede haber un momento emocional incómodo para muchos de ustedes. Aquí podría venir una decepción. Posiblemente este negocio te pudo haber parecido fácil de un inicio, pero las cosas no salen exactamente quizás como tú esperes. Y tienes que darte cuenta de que si algo duele es mejor soltarlo. Muchas veces, como dicen los japoneses, si tomas el tren equivocado, bájate en la primera parada que tú sepas que te equivocaste, porque mientras más continúes en el tren, más caro te va a costar el pasaje de regreso, ¿ok? Aquí puede haber una sociedad también que no esté funcionando, en fin. También puede referirse no a que lo hayas hecho mal, sino que este gasto que estás haciendo aquí con este 5 de oros, pues te va a estar doliendo, lo vas a estar sintiendo. No es necesariamente un fracaso total, más bien un golpe de realidad, algo en que tú dices, ¿en qué me metí? ¿En qué me metí? Porque ahora no solo no tengo dinero, sino que aparte de no tener dinero, tengo un crédito que pagar y estoy comenzando pues algo nuevo. Y eso sí podría estarte generando este dolor o este sufrimiento, porque puede ser una situación en la que tú antes no te habías visto, que quizás nunca habías estado en un negocio, o si habías estado en un negocio, nunca habías hecho este tipo de gastos tan grandes para comenzar, ¿ok? Y eso pues por supuesto alguien que no está acostumbrado le genera dolor, le genera sufrimiento y le genera bastante pues malestar. Acá el paje de espadas puede significar dos cosas: investigación o alguien que te esté vigilando, pero en este caso me parece más bien que tú vas a estar, después de esto, vas a estar estudiando mejor el mercado, vas a estar analizando mejor los contratos y vas a estar mirando bien antes de actuar. También con el paje de espadas es posible que tú estés viendo a la competencia, qué es lo que está haciendo, qué le está funcionando, qué no le está funcionando, para que tú pues puedas salir adelante, puedas evolucionar mucho mejor. Aquí lo que más me suena es eso, que tú vas a estar investigando y vas a estar aprendiendo de otros qué es lo que están haciendo, para tú pues por supuesto continuar, para tú hacerlo mucho mejor. Vamos a sacar 2 o 3 cartas más después del paje de espadas para ver qué es lo que viene después de esta etapa de información. Vamos a completar la tirada acá. Sí, efectivamente. Sí, Sagitario, mi interpretación no estaba incorrecta y estas cartas pues me lo están confirmando. Aquí la rueda de la fortuna me está diciendo que el destino comienza a girar a tu favor después que tú haces esta investigación, después que averigües bien, pero parece que aquí te lanzaste como que a lo loco en esta inversión, no pensaste mucho o quizás te faltó un poco de análisis, pero acá sí lo vas
a estar haciendo. Y después que tú hagas ese análisis, que digas, bueno, yo me equivoqué, quizás tengo que hacerlo por aquí, por allá, ajustas algunas cosas y la rueda de la fortuna pues gira a tu favor. Aquí las circunstancias cambian, aquí van a estar apareciendo oportunidades y las cosas comienzan a fluir pues muchísimo mejor para ustedes. Y el emperador, pues efectivamente aquí viene la estabilidad económica, aquí todo va a estar estructurado, aquí vas a tener seguridad financiera y vas a tener el control sobre la situación. Así que efectivamente, esto que sentiste, esto que pasó acá, este 5 de oros y este 3 de espadas, simplemente es una inversión o un gasto que vas a estar haciendo. Piénsalo bien para que no lo hagas tan así, tan a lo loco. Piénsalo bien, investiga a la competencia, pero al final de la historia, este negocio, este nuevo trabajo, este nuevo proyecto, esto que vayas a comenzar, va a estarte trayendo seguridad y estabilidad, aunque por supuesto quizás tú no estés adaptado, muchos de ustedes no estén adaptados a hacer negocios y esto pues le forme algún ruido en el sistema a ustedes de decir, metí la pata. O quizás sí está adaptado a hacer negocios, pero nada, este va a ser un poquito pues diferente para ustedes, ¿ok? Vamos ahora con un mensaje para los próximos días, algo que no haya salido aquí en la lectura o algún evento, algún consejo nuevo con las cartas de Lenormand para ustedes. Vamos para allá. Acá viene algo que se corta, que llega a su fin. Pues aquí, Sagitario, con esta carta de la guadaña, vas a estar cortando con algún tipo de situación para proteger pues tu estabilidad. Aquí vas a tomar posiblemente algún tipo de decisión fuerte de concluir, de terminar algo. Y esto pues va a asegurar tu futuro económico. ¿Qué es lo que tú vas a lograr? Pues definitivamente esto me habla de estabilidad, de seguridad económica, que tiene pues muchísimo que ver con el emperador. Y aquí vas a cortar, vas a terminar con algo que ya no les servía a muchos de ustedes. Vamos ahora con una carta para la prosperidad del oráculo de la sabiduría. Quédense que al final les voy a estar diciendo una frase para que me lo pongan en los comentarios. Pues con esta carta, Sagitario, te están diciendo que estás en el buen camino gracias a tus objetivos y tu pasión, que estás consiguiendo alinearte con tu destino y que el universo quiere que sepas que vas en la dirección adecuada, aunque no te lo parezca, vas bien en la dirección. Te dicen acá que esperes una llamada, una nueva oportunidad o un mensaje de algún viejo amigo o contacto laboral que te va a estar acercando más a tus sueños y a tus mayores deseos. El universo, el creador, en lo que tú creas, te ha estado escuchando y por supuesto te va a estar respondiendo. Así que déjenme en los comentarios la frase: yo me alineo con mi destino de prosperidad económica. Yo me alineo con mi destino de prosperidad económica y nos vemos en el próximo video.